Con el respaldo de Ferromundo, Pablo Wende te acerca a la economía que influye día a día. Ferromundo, todo lo que necesitas para tu obra u hogar. ¿España o Uruguay? Pablo Wende, bienvenido, buen día, ¿cómo estás? Me cuesta, Mauricio, ir por Uruguay, me cuesta. No, nuestros hermanos rioplatenses, ¿cómo lo vamos a...? No, me encantaría, pero no la veo. Digamos, acá hay que, no la veo para nada, Tiene complicado al técnico, ¿eh? Muy complicado, no sé, la verdad que Bielsa ya lo conocemos nosotros. Sí. Hay algunos que son fanáticos, pero sobre todo los hinchas de Newell's, pero el resto mucho no nos dejó buen recuerdo de algún mundial pasado. Exactamente. Y bueno, vamos a ver hoy un milagro, la verdad es un milagro. No sé si empatando le dan los números tampoco, ¿viste? No hay que tener la calculadora. Claro. Con 3 puntos me parece que no le alcanza a Uruguay, creo. Depende de lo que haga Cabo Verde, me parece. Pero bueno... Sí, como mejor tercero podría entrar, pero exactamente. Hay varios equipos en otras zonas que ya tienen 4 puntos. Sí. Entonces ahí se le complica bastante. Habrá que sacar cuenta, porque cualquiera de estos dos puede ser nuestro próximo rival, por ser segundo mejor clasificado, tercer mejor clasificado, puede jugar con el mejor clasificado de nuestra zona, en fin, hay un cruce que puede ser. Igual te digo, aparte de España, Uruguay, para mí tenemos que ver más, aunque obviamente no es tan atractivo, el partido de Cabo Verde con Arabia Saudita, porque lo más probable es que el rival de Argentina salga de ese partido. También, claro. Puede ser el segundo de la zona y digamos, está ahí, digamos, si Arabia Saudita le gana a Cabo Verde, jugamos con Arabia Saudita, o al revés. Si Cabo Verde empata, jugamos con Cabo Verde el próximo partido. Mirá si lo tenemos que enfrentar. Claro, con Cabo Verde, ¿sabés qué? Se nos va a complicar. Una cosa rara. Una cosa rara. Bueno, hablando de cosas raras, no tan raras, ¿no? Se cae el petróleo y la nafta no va. Yo creo que pedir que la nafta baje cuando está atrasada a nivel precios, me parece que es una cosa que no va a suceder nunca, digo, ¿no? Y bueno. O debería pasar que baje, Pablo. Mira, lo que sucedió en los últimos días es que la caída del precio del barril ha sido súper importante, realmente muy importante. El WTI, que es el petróleo que comercializa Estados Unidos, ya está bajo de $70, y el Brent está en $72, que es el petróleo que se comercializa en Europa, que tiene que ver más con los movimientos del Golfo. Prácticamente han vuelto a los valores previos a la guerra, ahí nomás. Lo cual fue bastante sorpresivo, no se esperaba tan rápido esto, la verdad que no. Entonces ahí lo que hay que ver primero es cuánto tiempo permanece en esos niveles, o si esto es un touch, ¿viste? Un toque y después vuelven a repuntar y van a la zona de $80-90, o si se queda acá. Yo estaba repasando un gráfico que publicó YPF hace prácticamente un mes, ¿no? Ese gráfico mostraba a febrero, marzo, una curva del precio, digamos, del barril internacional y cómo estaba la nafta acá, y una leyenda que era YPF te ayuda. ¿En qué sentido? Que el precio del barril se había ido muy alto y acá la nafta había subido mucho menos que el precio del barril internacional. Y después, a partir ya de principios de mayo, hasta fin de mayo, ahora vos estás ayudando YPF, ¿no? Claro. Porque el precio del barril ya había caído, ya empezaba a caer, y acá el precio de la nafta se había congelado y no había mostrado esa caída. O sea, por un lado YPF nos dio una mano a los consumidores, por decirlo de alguna forma, no trasladando la totalidad del aumento del costo del barril de petróleo, y después YPF te dice, bueno, yo te di una mano, ahora tengo que compensarme, ¿no? Y no puedo bajar. Pero eso fue hace un mes. De un mes a esta parte el barril pasó de $90 a $70. ¿No? Entonces, digamos, parecería que hay alguna posibilidad, ¿no? Hay un poquito de margen para que el precio en el surtidor caiga. Yo creo que van a esperar, si me preguntás a mí, ¿no? Creo que van a esperar unos 10 días a ver si este precio del barril internacional se mantiene. Claro. Yo creo que si a fin del año, de la semana que viene,
o del principio de la otra, o sea, ya ha empezado julio, se sostiene este precio del barril en niveles de $70 o abajo de 70, y sería bastante razonable que el precio del combustible caiga un poco. Acá hay otra variable que se incorporó, ¿viste? Porque esto no es que vamos directamente a ver el precio del barril y nada más. Hay otro tema que se incorporó, que es la suba del dólar. Tal cual. Que en un ratito vamos a hablar, o si querés lo hacemos ahora. No, está bien, pero es un combo y todo tiene que ver con todo, porque es raro, más allá de que se pueda amortiguar la suba abrupta se pudo amortiguar la suba abrupta que tuvo el precio del barril con respecto a los precios de la nafta, pero también es cierto que la nafta, el precio de la nafta, está atrasado a nivel internacional. Entonces, entiendo que bajar no creo que baje, aunque sí va a subir. Sí. Bueno, hay que ver cuál es el atraso, ¿no? Hay que hacer de vuelta las cuentas, hay que ver bien, digamos, eso es algo que tampoco te dicen ellos, ¿no? Está No te menos de dicen, un dólar, atrasado. es cierto que el precio de nuestro litro de combustible está menos de $1. Y Está 1.200. bueno, no, pero está 2000, perdón. 2200. Perdón, porque claro, no. Lo que pasa es que yo cargo nafta super y tengo un auto clásico, entonces siempre cargo nafta común. No, pero está arriba de 2000, Sí, ¿no? sí. Sí, tenemos la nafta arriba de un dólar y pico, pero bueno, $1.pico. también subió mucho a nivel internacional, pero digamos, por eso, si haces la cuenta, y estamos con un precio de combustible de $1.30, $1.40, está más alto que claro. lo que costaba históricamente, ¿no? Pero bueno, como subió el dólar ahora, entonces, digamos, ¿qué te puede decir cualquier petrolera? Bueno, estás pagando menos dólares por cargar nafta, porque el dólar subió como 5% este mes. Sí, claro. Y no se trasladó. O sea, la otra lectura de por acá nunca baja, como decís, ¿no? Muy difícil que bajen las cosas en Argentina. Sí. Pero la otra lectura es, no, mirá, ya te bajamos el precio porque subió el precio del dólar y nosotros no tocamos el precio de la nafta como deberíamos haberlo hecho por la suba del precio del dólar. Tengamos en cuenta que estamos hablando de un precio de nafta y de combustible que sea internacional, no tenemos el barril criollo. Tal cual. Ya no está el tema del barril criollo. YPF puso esta cuestión de la amortiguación del precio, digamos, como medida excepcional, ¿no? Bueno, congeló los precios, de hecho, ¿no? Sí, claro. Ahora, esa decisión de amortiguar los precios, bueno, ya está, ya quedó atrás. Y ahora nos vamos a guiar por dos cuestiones, principalmente. El precio del barril internacional, que va para abajo, y por lo tanto podría llegar a reflejarlo en el precio de combustible, y el tipo de cambio. Y el tipo de cambio en junio subió. Entonces ahí tenés una presión para arriba, ¿no? Entonces, la posibilidad de bajar el precio de combustible queda un poquito eclipsada por la suba del tipo de cambio. No sé, en algún momento dirán o no dirán lo que quieren hacer, etcétera, pero bueno, ahí está, ¿no? Acá me dice, vos sabés que acá me dice uno de los oyentes, dice, YPF debería bajar porque bajó el precio de los servicios upstream en 30%. Habrá que ver cuál es la ecuación que hacen para... Bueno, claro, ahí, sí. Bueno, está ese famoso micropricing, ¿no? Casi YPF, donde incorporan un montón de factores. Hay que ver exactamente a qué se refiere el oyente, que está muy bien que nos dé información. Sí. A ver, digamos, hay menores costos, según él. Entendemos que sí, que ha bajado un 30% el costo de operatividad, entiendo yo, y que esto ayuda o ayudaría a que baje el precio del combustible. Bueno, eso no tengo el dato tan preciso, habrá que verlo. Pero bueno, es un tema, y también ver si el tema del precio del barril, yo creo que hay algo detrás del precio del barril que ha caído a nivel internacional. Hay otra cuestión también para tener en cuenta, que es hay que empezar a hacer de vuelta las cuentas respecto a las exportaciones argentinas. Tal cual. ¿Cómo le pega porque esto le va a pegar a las exportaciones argentinas? O sea, el cálculo que estábamos haciendo respecto a cuánto va a exportar Argentina este año o en el segundo semestre, y un poco nos va a impactar, ¿no? No sé si no estará impactando ya incluso, ¿no? Exacto. Ahora con un Banco Central comprando menos. Eso no lo sabemos exactamente, pero es posible que esa gran... La balanza energética hasta mayo venía en niveles récord. Sí. Estamos en $10.000 millones récord de balanza energética,
positiva. Nunca Argentina había tenido tanto superávit energético, y eso va a seguir aumentando, pero bueno, va a aumentar un poco menos. O sea, Argentina va a exportar cada vez más con petróleo y gas, pero si el precio cae, obviamente el ingreso de dólares es un poco menor. Y eso me parece que está relacionado, en parte, esto también son procesos que hay que seguirlos, con que se está apreciando el dólar en el mundo, ¿no? O sea, el dólar se apreció contra el resto de las monedas del mundo, y cuando el dólar se aprecia, caen los precios de las materias primas. Entonces está cayendo un poco el precio del petróleo, está cayendo un poco el precio de la soja, de los productos agrícolas. Yo no creo que el dólar a nivel internacional se aprecie demasiado, no lo veo. Ahora hay un tema de que aumentó mucho la inflación en Estados Unidos, entonces la tasa también subió, y eso hace que el dólar se vuelva más fuerte, ¿no? Porque hay como un poco más de incentivo para invertir en dólares en Estados Unidos y a nivel global. Entonces el dólar había caído, creo que a 1,18 contra el euro. O sea, con un euro comprabas $1.18 y ahora con un euro compras un dólar con $1 13 centavos, ¿no? Entonces se apreció bastante el dólar en el último mes, pero hay que seguirlo eso, ¿no? O sea que no todo lo que pasa con el precio del petróleo es estrictamente la guerra o que el estrecho de Hormuz se volvió navegable, sino que también el dólar se fortaleció fuertemente o bastante fuerte. Y entonces cayó el petróleo, cayó los productos agrícolas, cayó el oro, que el año pasado estaba en $5.500, ahora está en $4.000. Fíjense lo que cayó el oro. Y hasta, porque todo tiene que ver con todo en el mundo financiero, hasta cayó el Bitcoin, que está abajo de $60.000. Uy, Adorni debe estar perdiendo plata. Adorni se empobreció. No, en realidad va a decir, soy un genio, yo vendí antes. Yo vendí antes para comprar mi country. Así que va a estar contento. Sí, claro. Vos sabés que hoy en la tapa del diario Río Negro, hace rato que no leía un título similar, pero lo cierto es que el gobierno interviene para contener la suba del dólar. Y ahí, si querés, nos metemos en este tema de la suba del dólar y la contención que salió el gobierno a hacer en el día de ayer. Los picó en 1.500, 1.501, 2 y lo bajó a 1.495 promedio, claro está. Digo, ¿qué opinión te merece? ¿Qué es lo que está pasando con el dólar? Ahí evidentemente alguna cosita hubo. Esto no es muy transparente, pero está bastante claro que, el tipo de cambio venía subiendo a lo largo de todo el mes, eso lo venimos mencionando. Los dólares financieros superaron los 1.500, el dólar MEP llegó a 1.505, el dólar Blue más o menos a 1.520, el dólar... o a 1.530 llegó el Blue, y el dólar contado con liquidación superó los 1.550, ¿no? Esto pasó a lo largo de la semana, y el dólar oficial se plantó en 1.495 y el dólar mayorista más o menos a niveles de 1.480, ¿no? O sea, no llegó a superar los 1.500. Llamó un poquito la atención, decir, justo cuando iba a tocar los 1.500 se plantó, ayer fue un día que se planchó totalmente. El Banco Central compró dólares, ¿no? Siguió comprando, creo que ayer fueron 50 millones, o sea, más o menos mantuvo un ritmo de compra, pero tiene otras maneras de intervenir o inferir en el precio del dólar el gobierno, ¿no? Sobre todo con venta de futuros, un poco el manejo de la tasa de interés. Hay mecanismos claramente que tiene el gobierno para influir en el precio del dólar. Ayer algunos en redes sociales que siguen el mercado decía no flota, pusieron no flota, ¿no? Como diciendo, bueno, no es que lo están dejando como un barrilete que vaya a donde sea, sino que evidentemente el gobierno va marcando el ritmo. Tiene muchos instrumentos, el Banco Central y el propio Tesoro, que hoy hay una nueva licitación de bonos para inferir en el precio. Vamos a ver la licitación de bonos en pesos, que el Tesoro lo que hace es retirar pesos del mercado, y entonces por ahí paga un poquitito más de tasa o da algún incentivo con algún bono y saca pesos del mercado, ¿no? Entonces eso le quita combustible a la suba del tipo de cambio. A mí me parece que, digamos, esta suba es buena, es sana para la economía, porque tener un tipo de cambio totalmente planchado y una inflación que corre al 2 y pico mensual no es bueno.
¿no? Es como que se va encareciendo la economía en dólares todo el tiempo. Y eso creo que no es positivo, Y ¿no? que, Lo bueno ahora es que el dólar siga un sí, poco la inflación, sí, digamos, que no se atrase tanto. tal Pero cual, bueno, si sube demasiado, se va a precios, tal entonces cual. tampoco conviene. Tal cual, hay que mantenerlo cortito y equilibrado para no desmadrarse. ¿Qué es este tema del efecto mundial? Bueno, ahí, digamos, para analizar por qué subió el dólar en el mes, yo estaba con un CEO de un banco internacional que ve mucho los movimientos del flujo, ¿no? De dólares. Sí, Está muy en el comercio exterior, ¿no? Está con las empresas. Y ellos lo que notaron, por un lado, es que cayó bastante la oferta de dólares este mes. sí. O sea, hubo menos oferta del agro, ¿no? Eso claramente, en junio cayó la oferta del agro y eso está impactando en el precio del dólar como un factor vinculado a la oferta, ¿no? O sea, hubo menor ingreso de dólares y de hecho, todavía no estamos con los números de fin de mes, yo diría que en junio el Banco Central compró un tercio de lo que había comprado el mes pasado, Ujú. en mayo. O sea, compró muchísimo menos, tuvo mucho menos espacio para comprar. Pero también hubo más demanda, ¿no? O sea, hubo Ajá. menos oferta de dólares y acompañó un poco más la demanda. Entonces quedó menos espacio para el Banco Central. Y ahí, digamos, todavía no tenemos los datos, pero me parece que hubo dos cosas. Por un lado, el medio aguinaldo Sí. hizo que la gente compró un poco más y bueno, ya la demanda de divisas del público sigue en niveles razonablemente altos, pero lo venimos comentando eso, ¿no? Está en 2.300, 2.500 millones de dólares por mes. Y bueno, es el mundial también, ¿no? Ujú. La gente viajó un montón, Sí. un poco lo de Rusia también. Mira Me vos. acuerdo cuando se discutía el tema de Rusia, hay más viajes, hay más compra de pasajes, hay más compras de hoteles, Sí. todo eso es demanda de dólares, ¿no? Así que creo que por el lado de turismo, en un mes, digamos, de junio, que no se mueve tanto el amperímetro por turismo, eso más para Tal julio, cual. pero en junio creo que un poco más la aguja se movió. Cuando veamos los datos finales del mercado cambiario de junio, vamos a ver que la balanza turística se movió un poco más, ¿Quedará ¿no? O dólares para sea, la temporada invernal? bueno, en invierno también hay un poco más de demanda de dólares, ¿no? Ujú. O sea, en julio también hay un poco más de demanda de dólares. De todas maneras salió el balance de cuenta, el balance de cuenta corriente, ¿no? Sí. Del primer trimestre, que ahí se ve todos los movimientos vinculados al dólar, ¿no? Cuántos dólares entran, cuántos salen, cuánto entra por balanza comercial, por las exportaciones, cuánto sale por importaciones, cuánto sale por turismo, ¿no? Estos son los dos componentes principales. Y bueno, el déficit de cuenta corriente, la buena noticia es que se achicó sustancialmente, Ujú. se achicó muchísimo, ¿no? Pasó de 5.000 millones el déficit de cuenta corriente en el primer trimestre a 1.600 millones. O sea, cayó mucho el déficit de cuenta corriente, prácticamente es mínimo. ¿Está bien? Sí. Entonces, digamos, si bien hay demanda por turismo y salen dólares por turismo, el ingreso de dólares vinculados al comercio exterior es mucho más fuerte en este momento, ¿no? Entonces, digamos, siempre digamos, la ecuación cambiaria en Argentina explotó por la cuenta corriente. Ujú. O sea, lo que se ha mirado históricamente es cómo viene la cuenta corriente, ¿no? Cómo estamos en materia de ingreso y salida de dólares. Y cada vez que Argentina tuvo un problema porque el déficit de cuenta corriente se fue a 4 o 5 Sí. puntos del PBI para arriba. Macri tenía como 5 o 6 puntos de déficit de cuenta corriente, Ujú. ¿no? Entonces, cuando uno ve que la cuenta corriente se pone muy deficitaria, y ahí agárrate, porque se viene una devaluación. Eso es básicamente Claro. la explicación, ¿no? Hay que compensar el déficit de cuenta corriente. ¿Cómo hacemos para que salga menos dólares e ingresen más? Bueno, tengo que devaluar, Ujú. ¿no? Tengo que poner un tipo de cambio mucho más alto. Ujú. Si vos mirás la cuenta corriente como está hoy, está prácticamente equilibrada. Entonces, es muy, viste, el tema de decir necesitamos un tipo de cambio más alto, Sí. es muy relativo, Siempre porque, la pregunta es, ¿para qué necesitamos un tipo de cambio más alto? exacto, ¿qué necesitamos un tipo de cambio más alto? Ujú. Decir, no, porque estamos muy caros. Bueno, ¿muy caros en ¿Para qué? qué? Claro, exacto. Y bueno, cuando voy a comerme una pizza, la comparo con el precio de Roma, está más cara la pizza en Argentina. Está bien, Sí, la nafta tenés está más... razón. Viste, la Claro. nafta, no sé, la nafta en Europa es cara Sí, también, ¿eh? claro. No, no, por eso digo, todo está más caro en dólares a nivel global, diría yo. Acá también. Pero si uno mira que las exportaciones están en niveles récord, es como que difícil
pensar que un tipo de cambio más alto va a ayudar en algo. Y aparte hay récord de exportaciones en muchos rubros. Sí. No solamente el campo, también la energía, también la carne, también se está exportando en algunos rubros manufactura industrial. O sea, digamos, no se ve un problema. Y las importaciones están en baja porque no hay tanto consumo. Entonces, digamos, porque un problema de tener un tipo de cambio bajo es que puede haber ola de importaciones. El año pasado, cuando vimos que el tipo de cambio se atrasaba, ¿y qué decían los industriales? Nos van a tapar con productos importados. No vamos a poder resistir. Y la verdad que no se da, porque las importaciones están cayendo en lo que va del año. Vamos a ver cómo sigue esto. Esto es una foto. También es cierto que es relativa a la pregunta porque ¿en qué estamos tapados? O no todos los rubros están tapados con no todos. Digo, el sector automotriz y la indumentaria o la textil, esos sí son los rubros que más importaciones han adquirido, ¿no? Claro, pero son sectores que nunca va, o sea, el sector textil nunca va a tener un boom de exportación. No, claro. No va a pasar nunca eso. Lo que pueden tener es protección. Exacto. Sí o no, uno puede decir, bueno, lo voy a proteger para que no haya tanta importación o que lo que se importe no entre tan fácil. Es una decisión de política económica, pero no va a exportar, no te va a generar dólares. ¿No? Y después también, un dato ahora no lo tengo a mano, pero ya lo vi, hubo récord de exportaciones de economía del conocimiento. Sí. O sea, entonces no estamos exportando solamente soja o trigo o productos primarios. Argentina está exportando conocimiento, ¿no? O sea, todo lo que son las empresas, digamos, que proveen servicios al exterior, lo que llama la economía del conocimiento, hoy es un sector muy relevante y también está generando dólares, muchos dólares. Sí. ¿No? Es una industria sin chimenea. ¿No? Pero también se genera muchos dólares, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, hay empresas importantes trabajando en Argentina, porque hay mucho capital humano, nosotros estamos mucho mejor parados que varios países de América Latina, y entonces muchos países del mundo vienen a buscar servicios acá. Exactamente, eso te iba a decir. El mundo ha puesto los ojos sobre esta tierra para minar criptos, para inteligencia artificial, la Patagonia, los vientos, en fin. Digo, me parece que y también viceversa, ¿no? Argentina recorre el mundo con los cráneos argentinos y eso también ayuda. Claro, pero acá se da algo, Mauricio, déjame decir una cosita nada más, que si bien, digamos, estamos más caros en dólares, lo que no está tan caro en dólares son los salarios. Total. Entonces, el que viene a buscar servicios acá y tiene que pagar salarios acá, los salarios y no están tan altos, ojalá que estuvieran un poco más altos, ¿no? Ahí como que evidentemente es la pata más floja, es la pata más floja en este momento, ¿no? O sea, de todo lo bueno que estamos hablando, claramente hay una cuestión con el poder adquisitivo, ¿no? Con los ingresos, bueno, eso es en lo que tiene que trabajar el gobierno en los próximos 18 meses, para resumir, ¿no? Yo creo que, digamos, en los próximos 18 meses, ¿a qué le apunta el gobierno? Le apunta a tener un dólar que no se escape, no sufrir la zozobra del año pasado, ¿no? Que no tenga que venir Besen con un cheque a pagar un incendio. No sería bueno que pase eso. Uno dice, ¿está Besen o no está Besen? Bueno, lo ideal sería que no esté porque no lo necesitamos. Bueno, pero el respaldo está, ¿no? Porque China seguimos teniendo el swap de China, ¿o no? Sí, está el swap de China. Yo creo que Estados Unidos si hace falta va a estar, pero no es lo ideal, digamos, no es lo ideal. Claro. Entonces, por un lado, tener un dólar que no se te escape demasiado, que si sube como este mes, donde no estamos todos hablando del dólar todo el tiempo. Tal cual. Después, que la inflación se mantenga en 2%, entre 1,5 y 2%, ¿no? De acá a las elecciones, que tampoco tengas un problema con la inflación. Con eso yo creo que el gobierno está bastante tranquilo. Y después que el consumo y el ingreso recupere lentamente, aunque sea. Yo creo que ese es el mejor escenario que puede tener el gobierno de acá a las elecciones del año que viene. Falta un montón todavía. Y bueno, ya vas a tener menos ingresos de dólares porque en el segundo semestre no se vende tanto dólar del campo, te bajó el precio de la energía, puede haber más dolarización. No es todo tan sencillo, ¿no? Como lo estoy contando yo. Vamos a ver si lo logran. Antes de meternos y recomendar la nota que hiciste para Infobae por el tema de Caputo y demás, 30 segundos, porque cerramos esta semana con el riesgo país en alza. ¿Qué significa eso? Pero el riesgo país está ahí, ¿no? Está en 440
30 y pico, 440. Mira, el riesgo país es lo que indica a qué precio podría salir Argentina en los mercados internacionales si se quisiera financiar. Y bueno, más o menos con este riesgo país, como subió la tasa en Estados Unidos, justamente por la inflación, entonces el piso ya es más alto. Entonces la tasa en Estados Unidos de a 10 años 4,40, más el riesgo país de Argentina que es 4,40. O sea, prácticamente estamos en un 8,5-9%. Bien. Si Argentina quisiera colocar deuda en el mercado internacional, debería pagar tasas cercanas al 9%. Es mucho. No estamos todavía para salir al mercado. Y los países que están con una calificación de riesgo igual de que la Argentina, que es B-, ¿no? Que hace poquito conseguimos una mejora, el riesgo país de esas naciones, digamos, de esos mercados que tienen la misma calificación de Argentina es 380 puntos. Claro. O sea, estamos muy cerquita ya. No hay mucho más para comprimir. Pero estamos ahí. Viste que bajamos a 4.20 y estábamos eufóricos y volvimos a 4.35, 4.40 y ahí estamos, ¿no? No podemos cortar ahora el... Está bien, pero ¿de dónde venimos? Veníamos veníamos arriba de 500 el año pasado de 1.100. Obviamente, no. Entonces hubo una mejora sustancial. Total. Y lo que quiero decir es que no hay mucho más. No hay mucho más. O sea, no es que vamos a ir a un riesgo país de 200 puntos como tiene Brasil, ¿no? Bueno, eso nos lleva al otro tema que cerramos con esto, que es la colocación que va a hacer Argentina de deuda con garantía del Banco Mundial y del BID. Ahora, perdón, hago una pregunta desde la ignorancia y nos metemos de lleno en la nota que escribiste, reitero, para Infobae. Pero digo, si Caputo consigue financiamiento cercano al 6% anual a través de bancos internacionales, digo, hoy te conviene financiarte así y no con un riesgo país de 4,40 que estaría en 9% anual. Claro, exactamente. Esto es lo que a lo que apunta el equipo económico. Ellos dicen, bueno, Argentina necesita financiarse, ¿no? Necesita plata, ¿por qué? Porque el año que viene hay muchos vencimientos. Entonces hay que pagarle más de 10.000 millones de dólares a los bonistas y hay que pagarle al Fondo Monetario. Hoy hay un artículo de Marcelo Bonelli que lo menciono, donde él dice que se va a buscar un paquete nuevo con el fondo por 6.000 millones de dólares. Vamos a ver, ¿no? Yo sería cauto con eso. Sí. Porque el año que viene hay que pagarle neto al Fondo Monetario 7.700 millones de dólares, ¿no? Entonces, digamos, hay que ver qué pasa, ¿no? A ver si se consigue algún tipo de que vos le pagues a fondo porque el fondo también te desembolse, para que en el año electoral la cosa sea un poco más liviana. Yo creo que es un tema a monitorear, ¿no? Yo no diría esto es tal cual y no diría no va a suceder para nada. Yo creo que el intento se va a hacer, ¿no? Para que el fondo algún desembolso te haga. Lo que pasa es que el fondo algún día quiere cobrar, ¿no? Sí, claro. Quiere cobrar. Entonces veremos qué pasa. Pero lo concreto es que Argentina necesita muchos dólares frescos para pagar la deuda del año que viene. Para eso, como no tiene acceso a los mercados internacionales, porque debería poner una tasa demasiado alta, bueno, se buscó este esquema de decir, bueno, saquemos un bono o un préstamo que tiene garantía del Banco Mundial y del BID. Esta semana salió el decreto y los bancos internacionales, hay una serie de bancos internacionales que ya están haciendo ofertas, esto es todo privado, ¿no? Después se va a conocer, que están haciéndole ofertas al gobierno argentino de cuánto estarían dispuestos a comprarle y a qué tasa, ¿no? Eso es básicamente lo que se está hablando en estas horas y yo creo que antes de fin de mes vamos a tener alguna resolución. A principios de julio ya se va a saber, el gobierno va a buscar 5.000 millones de dólares. Y ahí aclaró Caputo, porque alguna persona le dijo en redes sociales, díganle a Caputo que está endeudando a la Argentina, como siempre. Y él dijo, no, esto no es para endeudar, esto es para refinanciar. O sea, nosotros estamos tomando deuda para pagar deuda. No estamos tomando deuda para salir a pagar vencimientos o gastos corrientes. Para la persona común, digo, me considero una persona de a pie, digo, pero si vos pedís plata para pagar deuda, para cancelar deuda y pagar deuda, digo, ¿no te generas una nueva deuda? No, generas nueva deuda, pero estás, o sea, si yo, Pablo, le debo 100 a Mauricio, y alguien me presta 100, y yo con eso te pago los 100, termino con los mismos 100 de deuda. Okay. No, básicamente es eso. O sea, no me aumentó la deuda, o sea, simplemente cancelé una deuda por otra. Claro, exactamente, a eso iba. Cancelaste una deuda urgente para mantener la deuda.
La discusión ahí es, bueno, está bien, ¿qué tasa está? ¿A qué tasa? O sea, debo 100 y le quiero pagar a Mauricio. Sí. Y viene Pedro. Bueno, ¿a qué tasa me está prestando Pedro? Bueno, que sea la menor tasa posible. Entonces el gobierno está en eso. Y de todas maneras, esto es una manta corta, ¿no? Sí, claro. Porque vos decís, bueno, a ver, tomo plata con garantía del Banco Mundial. Entonces, obviamente el riesgo es menor. Porque si Argentina no paga, paga el Banco Mundial. Entonces el inversor dice, dame esto. Porque no es riesgo argentino puro, que yo sé que son incumplidores los argentinos. ¿No? Lo tengo a Messi en el equipo, tengo al Banco Mundial. Claro. Entonces me va a salvar, ¿viste? Si no puedo hacer un gol, al final va a venir Messi y lo va a hacer él. Ahora, también es cierto. Perdón, Pablo, si no cumple, el Banco Mundial paga. No, claro, pero también es cierto que los argentinos en general somos deudores seriales y pedimos plata para seguir generando. Ahora, también es cierto que el gobierno, desde que asumió la fecha, creo que canceló 20.000 millones de dólares. Digo, hay como una voluntad de pago para. Más lento, más rápido, pero hay una voluntad de pago. Porque vos fijate que en estos 2 años y pico de Milei, ¿cuál fue el problema? Que uno habla todo el tiempo, que no se acumulan reservas. Y si, ¿cómo? Si el Banco Central compra dólares, pero después no se acumulan reservas. Estamos mal. ¿Por qué pasa? Bueno, porque en realidad Argentina estuvo pagando deuda al contado. Claro. O sea, no como todos los países que toman financiamiento nuevo para pagar deuda que vence, sino que estuvimos pagando deuda con los dólares que acumula el Banco Central. Que esto es algo que está bien a medias, ¿no? Porque decir, bueno, lo importante hoy es acumular dólares. Para que el Banco Central pueda acumular dólares y no los use para pagar deuda, Argentina tiene que conseguir financiamiento. Dicho todo esto, que suena bien y que cierra bastante bien, y uno dice, bueno, es razonable. Después están los detractores, por ejemplo, Domingo Cavallo, y que dice algo que tiene su lógica. Él dice, no es correcto acudir al Banco Mundial para colocar un bono. ¿Por qué dice esto? Dice, bueno, el Banco Mundial debería estar con esos 2.000 millones, Argentina tendría que hacer obras de infraestructura y no estar usándolos como garantía para futuros pagos de deuda, ¿no? Estamos mal utilizando al Banco Mundial y al BID, cuyo razón de ser es otra. Claro, entonces, Argentina es un momento que necesita más infraestructura, no se está invirtiendo nada en obras viales, estamos con un atraso fenomenal, eso también hay que decirlo. Sí, claro. Es un tema muy, muy preocupante, ¿no? Porque si Argentina crece, va a tener más energía, más minería, va a necesitar rutas, es un país muy grande, y hoy tenemos unos problemas tremendos. No hay obras viales, el gobierno se corrió porque dice que hay corrupción, entonces también pudo bajar el gasto público, pero por menos infraestructura, y bueno, alguien te tiene que poner la plata, ¿no? Claro. Entonces, si al Banco Mundial lo utilizás para ir al mercado a financiarte, no lo vas a tener para esta infraestructura que necesita Argentina. Es un punto. Entonces, lo que dice, no, al mercado de capitales hay que ir y hay que conseguir bajar el riesgo país, ¿no? Entonces, no baja el riesgo país como debería bajar, porque, no sé, siguen con el cepo. Eso es lo que dice Cavallo, ¿no? Yo no estoy tan de acuerdo. Pero él es el argumento de él. Si acá eliminaran todas las restricciones cambiarias, el riesgo país bajaría drásticamente. Y yo no creo que pase eso, porque los mercados ya están asustados con Argentina, porque defaulteamos hace 5 años, porque no se sabe quién va a gobernar el año que viene. Entonces, si vos levantás totalmente las restricciones cambiarias, y bueno, no sé qué puede pasar con el dólar el año que viene, ¿no? Yo se lo pregunté esto en la que tuve esta semana. Sí. Nos lo dijiste el miércoles, ¿qué pasaría si? Claro, si el año pasado el mercado compró 60.000 millones de dólares y había cepo, imagínate si no hay más cepo. Me dice, no, como hay cepo se compró esa cantidad de dólares. Si no hubiera cepo hubiera entrado un montón de plata y no hubiéramos tenido ese problema. Pero bueno, son argumentos irrefutables, no podés saber qué hubiera pasado, sí. No, es contrafáctico. Es lo que dice, la apertura del cepo es incompleta. Es incompleta y tiene que abrirse totalmente el cepo cambiario. Pero bueno, el gobierno no quiere hacer eso, no quiere jugársela. Y yo creo que eso es un tema de agenda para un eventual segundo mandato de Javier Milei. Es probable que así se apunte. Bueno, Pablo, te seguimos leyendo en redes sociales, te seguimos leyendo en Infobae. Gracias por charlar y por cerrar esta semana de cuestiones económicas. Entendemos, y ya 30 segundos y cerramos, entendemos que la próxima semana debería ser un poco más tranquila o va a haber algunas alteraciones. ¿De qué nos tenemos que preparar para la semana que viene?
No sé, yo estaba pensando ya en los partidos del Mundial para la semana que viene, más que otra cosa. No, me parece, no, bueno, ese fin de mes hay que ver, ¿no? Ahí, bueno, se vienen los aumentos del próximo mes y demás. Ya el miércoles, el miércoles es 1, digo, el miércoles jueves deberían estar los aumentos ya plasmados. Y bueno, hay algunos ajustes vinculados al cierre de mes, pago de sueldo, un poquito más de presión sobre el dólar por el pago de sueldo. Eso siempre que cierra el mes hay un poquito de movimiento por eso. No, me parece nada del otro mundo. Pero bueno, la buena noticia, por lo menos, que la inflación y todo lo que es el ajuste por inflación de algunas, digamos, las tarifas que están indexadas, por ejemplo, transporte, o en parte también servicios públicos, van a ir aumentando menos, ¿no? Creo que ahí tenés algo bueno porque, por ejemplo, las jubilaciones que aumentan por la inflación pasada van a tener un aumento mayor a la inflación presente. Claro. Entonces vas a tener en el margen, nada que nadie descorche, en el margen vas a tener una mejora de las jubilaciones, por ejemplo. Ajá, ¿no? Claro. Que están indexadas. Entonces las jubilaciones van a tener una mejora. Claro, los jubilados cobran el mismo bono de 70.000 pesos hace 3 años. Sí, y entonces también lo van licuando. Entonces el componente indexado mejora, pero te siguen licuando porque esos 70.000 pesos nunca los tocaron. No, exacto. Hay un largo camino por recorrer en materia de ingresos en Argentina. Pablo, buen fin de semana. La seguimos el lunes. Un abrazo grande. Gracias, buen fin de semana. Pablo Wende con toda la información económica. 8 de la mañana, 34 minutos. Momento de pausa y ya regresamos. Presentó a Pablo Wende. Ferromundo. Todo lo que necesitas para tu obra u hogar.